Bienvenidos. En el tema de hoy vamos a explicar el teorema del coseno. El teorema del coseno nos dice que un lado de un triángulo podemos hallarlo en función de los otros dos lados y el ángulo que forman entre ellos. Por ejemplo, en el triángulo de la figura, de lados A, B y C, que el lado A al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos dos veces el producto de las longitudes de esos otros dos lados por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Como vemos, el lado A se puede expresar en función del lado B y C y del coseno de alfa, que es el ángulo que forman los lados B y C. Asimismo, el lado B lo podemos expresar en función de los lados A y C y el ángulo beta, el coseno del ángulo beta, que es el ángulo que forman los lados A y C. Y el lado C lo podemos expresar en función de A y B y el coseno del ángulo que forman B y C, que es el ángulo gamma. Vamos a ver cómo aplicar este teorema a la resolución de un ejercicio. Para ello, vamos a resolver el siguiente ejemplo. En este ejemplo, nos mandan resolver el siguiente triángulo. Con ello lo que nos están diciendo es que hallemos los lados y los ángulos que falten en el triángulo que vamos a poner a continuación. El triángulo que tenemos que resolver es el siguiente. El lado inferior son 19 centímetros. Tenemos un ángulo de 50 grados y el otro lado que toca este ángulo es de 13 centímetros. Esta es la situación típica en la que debemos aplicar el teorema del coseno. Nuestros datos son dos lados, la longitud de dos lados y el ángulo que forman estos dos lados. En otro vídeo veremos el teorema del seno, que en este caso no es aplicable porque no podríamos resolver el ejercicio aplicando el teorema del seno. En aquellos casos que tengamos dos lados y el ángulo que forman estos dos lados, debemos aplicar el teorema del coseno. Nuestras incógnitas, por tanto, serán el otro lado y los otros dos ángulos. Bien, el teorema del coseno nos dice que x al cuadrado es igual a 13 al cuadrado más 19 al cuadrado menos 2 por 13 por 19 por el coseno del ángulo que forman esos dos lados, el de 13 y 19, que en este caso es el de 50 grados. Nos da un valor para x al cuadrado de aproximadamente 212,46. Por tanto, x será la raíz cuadrada de este valor, por lo que x es aproximadamente 14,58 centímetros. Con lo cual ya tenemos el valor de los tres lados. Ahora nos falta por determinar el de los otros ángulos. Bien, para hallar uno de los otros ángulos podemos volver a utilizar el teorema del coseno. En este caso tendremos, por ejemplo, que 19 al cuadrado será igual a 13 al cuadrado más el otro lado al cuadrado, que es x al cuadrado, que era 212,46, menos 2 por 13 por el lado x, que era 14,58, por el coseno del ángulo que forman el lado de 13 grados y x, que será alfa. Entonces, aquí nuestro único dato desconocido es coseno de alfa y tenemos que coseno de alfa será igual a 19 al cuadrado menos 13 al cuadrado menos 212,46, y todo esto
partido por menos 2 por 13 por 14,58. Resolviendo esta operación con la calculadora, nos da que este coseno es aproximadamente igual a 0,054. Una vez que tenemos hallado el coseno, utilizando las funciones inversas de trigonometría, en este caso el arcoseno, es decir, el arco o el ángulo cuyo coseno es 0,054, podremos hallar el ángulo alfa. Por tanto, nuestro ángulo alfa será igual al arco cuyo coseno es 0,054. Y esto nos da un ángulo de 86,91 grados. Con lo cual ya solo nos falta hallar el ángulo beta. Como todos sabemos, los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. Entonces, alfa más beta más 50 tendrá que ser igual a 180 grados. Por tanto, beta tendrá que ser igual a 180 grados menos 50, que son 130 grados, y 130 menos 86,91. Con lo cual obtenemos un valor para el ángulo beta de 43,09 grados aproximadamente. Bien, y una vez hallado todos los ángulos y el lado que faltaba, hemos acabado el ejercicio y con esto nos despedimos hasta una nueva entrega.